Esta noche les traigo el primer capítulo de la primera temporada de la serie Lo que vi Latinoamérica, llamado La Casa Maligna. La mecánica de esta serie es exactamente la misma de la que se llama Lo que vi, a secas, que creo que hablamos alguna vez de algún capítulo. En una misma ubicación, al mismo tiempo, son reunidas todas las personas que de una u otra manera pasaron por la misma experiencia paranormal. Cada uno va a ir contando cómo lo vivió, y aunque no lo digan, también van a ir desnudando las secuelas que les quedaron. A decir verdad, quien empieza con su relato es Brisa Ramírez, quien será nuestra protagonista. Y lo primero que dice es que todos los presentes habían jurado jamás, pero nunca, volver a hablar de toda la pesadilla que vivieron. Nos trasladamos hasta el año 2004, cuando todo esto comenzó. Si bien no nos cuentan los motivos o las circunstancias, sabemos que Brisa acaba de divorciarse de quien fuera el padre de sus dos hijos, Eddie de 5 y Darío de 4 años. En un primer momento no tenían una ubicación fija a donde mudarse a vivir. Prácticamente lo habían perdido todo. Así que pasaban un par de semanas en la casa de la abuela de los niños, la madre de Brisa, otro periodo en casas de tías, incluso llegaron a vivir algún tiempo en hoteles, mientras que Brisa iba gestionando todo el papeleo y el tramiterío necesario para acceder a una vivienda con ayuda del gobierno. Por suerte, todo este peregrinaje no duró más allá de unos cuantos meses, hasta que Brisa logró comprarse una casa muy hermosa ubicada en Nuevo León, México. Y si bien esto era un gran motivo de alegría, si bien la mudanza la hicieron con muchísima felicidad y con la tranquilidad de saberse en su hogar, ni la tranquilidad ni la felicidad duraron demasiado tiempo. Durante una de las primeras noches, vemos que Brisa está en el piso superior de la casa colocando el barral, el soporte para unas cortinas, para una ventana, y mientras ella está trabajando ve de refilón cómo uno de sus hijos había subido y se estaba metiendo en el baño que justo daba a las espaldas de ella. Escucha los pasos, logra incluso ver los pies descalzos del niño, algo que era muy habitual, una mala costumbre de los hijos de ella. Escucha el clic del interruptor de la luz y ella seguía en lo suyo. Hasta que se extraña de no volver a escuchar el interruptor ahora apagando la luz. Y mientras empieza a intentar hablarle a su hijo, se gira y no había nadie, pero la luz del baño sí estaba encendida. Lo que más le molestaba a ella no era esta interrupción, sino, como se imaginarán, el hecho de que estén descalzos por la casa, sobre todo en ese momento donde se seguían instalando, y es normal tener mucho desorden y desastres por todas partes. Así que baja de la escalera donde estaba subida y baja las escaleras hacia el piso inferior para ver cuál de los niños había subido. Y cuando se asoma, ve que los dos estaban muy tranquilos en la sala mirando la tele y ambos con las zapatillas bien puestas. Esto no coincidía ni con lo que ella había escuchado ni con lo que ella había visto. Pero como tampoco era nada grave, la anécdota quedó como una extrañeza. Brisa nos cuenta que tenía la costumbre de esperar a que sus dos hijos se quedaran dormidos para ponerse a ordenar y guardar todos los juguetes que habían desparramado por toda la casa a lo largo del día. Y ahí la vemos cada noche guardándolos en contenedores y a su vez guardando dichos contenedores en la habitación de ellos. Esa era su rutina. Recién después, ella se iba a dormir. Y una buena mañana, cuando despierta y baja, ve que en el sillón de la sala estaban todos los juguetes que ella había guardado la noche anterior.
Pero no es que simplemente estaban desparramados, estaban perfectamente ubicados. Desconcertada, a lo primero que atina a hacer es volverlos a guardar a todos los juguetes, pero se queda con la mala sensación, no de que esté pasando algo paranormal, sino de que quizá alguien en la noche había entrado a la casa y había dejado eso ahí como un mensaje un tanto amenazante. Yo también puedo considerar eso un mensaje muy amenazante. Igual ya se estaba tardando. Brisa no lo dice, no al menos en cámara, pero a mí me da a pensar que ella sospechaba de que quizá quien entraba a la casa de noche era su ex marido. Esa misma mañana, después de haber dejado los juguetes otra vez acomodados, despierta a sus hijos, los tres desayunan juntos y los tres al mismo tiempo se van de la casa. Los niños a su escuela, ella a su trabajo. La casa queda completamente vacía. Y cuando vuelven a la tarde, que también vuelven los tres juntos al mismo tiempo, nada más abrir la puerta de entrada, ve que los juguetes otra vez estaban en el sillón de la misma forma que aquella mañana. Intentando ponerle lógica, ella piensa que, a ver, si es alguien que está entrando a la casa, más temprano que tarde lo van a descubrir. Porque también era raro que solo manipulaba los juguetes de los niños. No es que abría cajones o desparramaba ropa, como quien pudiera rebuscar algo de valor, ¿se entiende? Simplemente eran los juguetes. Pero como esto siguió pasando, sobre todo lo de despertarse a la mañana y encontrar los juguetes otra vez ahí, también dijo, hey, hay una mínima posibilidad de que quizá los niños se estén levantando antes de tiempo porque no pueden dormir o porque sienten que ya descansaron lo suficiente y bajan y juegan y después vuelven a acostarse hasta la hora de levantarse definitivamente. Y lo que más le asustaba de esta posibilidad es lo que a cualquier madre y a cualquier padre le asustaría. Son niños pequeños, es una casa nueva y ellos dormían en el segundo piso. Es un gran peligro que se despierten, o que medios dormidos, mejor dicho, se atrevan a bajar la escalera, una escalera que no conocen del todo bien. Entonces, para evitar un accidente, ella resuelve que cada noche lo que va a hacer es dejar la puerta de la habitación de los niños abierta y poner como una media puerta de rejas en el marco de la puerta de ellos y también colgar una campanita, cosa que, ruiditos, si alguno de los dos se levantaba y salía de la habitación, ella iba a poder escuchar que había un movimiento e iba a poder estar atenta a que no pasara ningún accidente. Y también te digo, a castigarlos de lo lindo porque ¿qué haces levantado a esta hora jugando? Y encima no guardando después los juguetes otra vez. Pensemos en esa posibilidad. Y este plan, en cierto sentido, digamos que empieza a funcionar. Nunca más aparecieron juguetes en la sala. Pero eso no significa que estas extrañezas se hayan detenido. Simplemente cambiaron. Porque desde la primera noche con la reja puesta, los niños empezaron a tener unas experiencias muy escalofriantes. Cada uno acostado en su respectiva cama, sentían como de golpe un auto a control remoto se ponía en marcha solo, a dar vueltas por toda la habitación, a chocarse contra las cosas. Y nadie lo estaba manipulando. Pasaron muchísimas noches muertos de miedo, sin poder dormir, porque esto era una constante permanente, y era tanto el miedo que ni siquiera se atrevían a contarle a su madre. Ellos sabían que algo no estaba bien, y además sentían que en ese cuarto, junto con ellos, también había otra presencia. Y en una de esas ocasiones,
El hermano que dormía de este lado, en la pared de la puerta, le empieza a señalar al otro la ventana que estaba por sobre su cama. Y cuando se gira y mira para afuera, ambos ven a la moto pasando y tocando bocina porque no le alcanzaba. Ambos ven a un ser humanoide aparentemente masculino, como un cuerpo entre putrefacto y calcinado, que los estaba mirando fijamente y empieza a golpear con sus manos el vidrio de la ventana. Y al mismo tiempo que este ser hacía eso, la campanita de la reja de la puerta se agitaba descontroladamente. Esa fue la última noche que esos niños se atrevieron a dormir en esa habitación. No solo no querían ni entrar, pero para nada, pero aún muchísimo menos a dormir ahí durante la noche. Recién después de esto, los niños se atrevieron a contarle a su madre lo que les estaba pasando. Y Brisa, que no percibía nada de todo esto, no pudo hacer más que acordar con ellos que a partir de ese momento iban a dormir los tres juntos en la habitación de ella. Como si fuera una solución o como si fuera algo temporal hasta que ellos se olvidaran de esa alucinación infantil, por decirle de alguna forma. Cuando tu hijo se enferma, vas al médico. Cuando tu hijo necesita ayuda psicológica, vas al psicólogo. Pero ¿a quién acudís cuando a tu hijo le está pasando esto? Esa era la pregunta de Brisa. ¿Qué hago? ¿A quién le pido ayuda? Y estas, que son palabras textuales de ella, nos dejan ver que, a pesar de no entender qué era lo que estaba pasando, se sentía muy impotente de no saber cómo protegerlos. Los días siguieron pasando. No mencionan ningún incidente más en la habitación de los niños, así que muy probablemente no estaba ocurriendo nada en ese lugar de la casa. Pero para escapar de la rutina, deciden una mañana del fin de semana irse los tres a la casa de la abuela a pasar el día. Y cuando vuelven a su hogar ya a la tarde-noche, apenas van entrando a la casa, la vecina de al lado intercepta a Brisa y le dice: llevo todo el día llamando a tu puerta, tocando tu timbre, ¿y por qué no saliste a contestarme? Si yo incluso me asomé por el vidrio de la puerta y vi que estaba uno de tus hijos de espalda llorando. O sea, no es que no había nadie, ¿por qué no saliste a recibirme? Ebrisa más o menos se queda con esta cara como: señora, primero no mire hacia adentro de mi casa, ordinaria. Y segundo, nos fuimos a la mañana temprano y recién volvemos a casa. Es imposible que haya habido alguien dentro de la casa. Pero bueno, al pasar las semanas y también para sentir el lugar más de ella y de su familia, piensa en hacer algunas pequeñas remodelaciones y algunos pequeños cambios en la casa. Y como justo esta misma vecina tenía trabajando un albañil, ella va a preguntarle si este hombre estaría dispuesto a tomar otro trabajo más. Y la vecina le dice: mira, la verdad no sé si va a aceptar trabajar con vos después de la forma tan horrible que le hablaste el otro día. Prisa no entendía absolutamente nada. ¿De qué me está hablando esta mujer? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? No tenía ningún recuerdo al respecto. Pero, después de un tiempo vemos que este albañil finalmente sí accede a trabajar para ella, y lo vemos en el jardín delantero, cuando de golpe empieza a escuchar unos alaridos desgarradores que venían desde dentro. Ruidito. Se asoma por una de las ventanas
y ve a un niño de espaldas llorando desconsoladamente. Entonces decide entrar a ver qué estaba pasando y si él podía ayudar. Ya sabéis, donde hay niños pequeños siempre puede haber un accidente, así que fue en lo primero que pensó. Y nada más entrar, pasa por la sala y ve a uno de los niños, lo más tranquilo, sentado en el suelo mirando la tele, y le pregunta, ¿y tu mamá dónde está? Le hace señas que en el comedor, el albañil va para allá, y Brisa estaba lo más bien sentada en la mesa, revisando facturas y documentos. Se voltea y le pregunta, ¿necesita algo? Y el hombre completamente desencajado, sin entender cómo pasamos de alaridos realmente estremecedores a esta calma. Se queda así y dice, no, me confundí. Se da la media vuelta para salir por donde había entrado y escucha a Brisa gritándole de una forma, pero terrible, gritándole a él. Ni siquiera yo entiendo qué dice Brisa en ese momento, pero se ve que no era nada bueno porque el señor se fue asustadísimo y nunca más volvió a ese lugar. Durante la entrevista, Brisa dice que ella no se acuerda de nada de todo eso, que ella sería incapaz que tratar así a alguien, encima sin ningún motivo, escapa totalmente de su naturaleza, que ella nunca fue de comportarse así, que ella no recuerda nada de todo eso, que para ella eso no pasó. Pero Eddie, que era el niño que estaba viendo la tele, sí se acuerda de toda esta escena, y sí pasó. Ambos hijos cuentan que nada más entrar a vivir en esa casa, una energía, algo hacía que su madre se comportara de una forma completamente distinta a la habitual. Que se comportara de una forma muy irritable, incluso llegando a ser amenazante. Los niños no tenían un momento de paz, ni durante el día ni durante la noche, porque durante el día tenían que cuidarse de absolutamente todo para no molestar a su madre en ningún momento, porque si tu madre te empieza a gritar y al mismo tiempo agarra un cuchillo y se pone a destripar vegetales, exactamente, no sabes si el próximo en ser destripado vas a ser vos. Y de noche, cuando dormían los tres juntos, las pesadillas no se detenían ni una sola vez. Una de las más choqueantes fue cuando uno de los niños soñó que se despertaba y que este ser calcinado se abalanzaba sobre él y lo empezaba a estrangular. Y cuando se despierta asustado, nota que de verdad alguien lo estaba estrangulando, y ese alguien era su mamá. Pero todo esto es un sueño. Sin embargo, para Brisa, todo era normal. Ella no tenía conciencia de estos cambios en su personalidad ni en sus actitudes. Ella, de lo único que estaba enterada, era sí, de golpe mis hijos tienen miedo, dicen que ven cosas, pero es una casa nueva, son niños pequeños, acaban de pasar por el trauma de un divorcio también, no nos olvidemos. Puede ser algo relacionado a la edad nada más. Pueden ser los terrores nocturnos que casi toda criatura experimenta en esas edades. No le daban mayor importancia. No podía tampoco hacer algo más que lo que estaba haciendo. Que durmieran los dos con ella para protegerlos. Ella, fuera de esas incidencias, vivía el día a día con total normalidad y naturalidad. Pero esta calma aparente tampoco le duró mucho, porque una buena noche mientras estaban durmiendo los tres, una fuerza invisible la arrastra a ella afuera de la cama. Pero no solo eso.
sino que Brisa se despierta y es arrojada al suelo del patio trasero. Por si no se entendió, algo invisible no solo que la arrastró de la cama sin despertarla, sino que la sacó de la habitación, la hizo bajar las escaleras y la hizo salir al patio de atrás. Cuando ella se despierta, sin entender qué carajo hacía en ese lugar ni cómo había llegado, entra corriendo a la casa y decide darse una ducha para despertarse como si todo esto fuera nada más que un mal sueño. Y cuando está en el baño, sacándose la camisa que usaba de pijama, empieza a ver en el espejo la cantidad de arañazos que tenía por todo el cuerpo. Y créeme que de verdad eran marcas muy profundas. Marcas que definitivamente sutura. Eso había que suturarlo de lo profundas que eran. Se queda helada viendo eso sin saber quién le hizo eso, cuándo, de qué manera, cómo no se enteró que alguien estaba lastimando su cuerpo. Y ve que la puerta del baño se abre. Urgente, se pone una bata que tenía ahí y cuando va a salir del baño, esta fuerza invisible la empuja hacia adentro, la arrancona contra una pared, le tuerce las extremidades y no sé si no le hizo otra cosa también. Cuando logra zafarse, aterrorizada, en pánico, lo primero en lo que piensa es, ¿y si esta cosa le quiere hacer daño también a mis hijos? Y así es que en mitad de la noche sube corriendo las escaleras, los despierta, los viste, y los tres se van, salen de la casa para nunca más volver. Y a partir de ese momento se van a vivir a la casa de la madre de ella. Cuando pasas por situaciones así, a menos que per se seas una persona muy mental, te conformas o te consolas con ya no estar pasando nada de todo eso. Respiras en paz. Y era lo que Brisa hacía, mientras que entendía que todo lo que le había pasado a ella y todo lo que le había pasado a sus hijos anteriormente era producto de la casa, que el problema era la casa. Y sus hijos, en retrospectiva, están totalmente de acuerdo. Ellos dicen que mientras dentro de esa propiedad Brisa se comportaba como un monstruo, nada más poner un pie fuera del terreno, no solo en esta oportunidad que abandonan la casa de forma permanente, sino cada vez que salían juntos a la mañana, Brisa volvía a ser la madre de siempre. El problema era adentro de ese lugar. Y era tanta la normalidad que la vida de los tres recuperaba fuera de este sitio, que a los pocos meses de haberse ido de esta casa, Brisa conoce en su trabajo a Alfredo. Ambos se enamoran y empiezan una relación muy linda, e incluso no pasan muchos meses de este noviazgo que deciden irse a vivir juntos, convivir en el departamento que Alfredo estaba alquilando en aquel momento. Y se va obviamente con sus dos hijos. Y créeme, parece ser que la relación de verdad era hermosa, era idílica y era fantástica. Porque si ya te parece un poco apresurado irte a convivir con alguien, bueno, a ellos no les pareció apresurado incluso engendrar un nuevo hijo al que llamaron Gabriel. Todo marchaba bien. Eran felices, no había ningún problema, todo lo paranormal había quedado atrás. Brisa seguía con el tramiterío para ver si el gobierno le ayudaba a conseguir una casa. Y cuando estaba cerca de cumplirse el plazo de que se la iban a entregar finalmente, cuando ya tenían todo preparado, cuando muy probablemente Alfredo también había dado de baja su contrato de alquiler, todo se retrasa y se ven obligados a tener que volver a la casa de Nuevo León. Esta vez los cinco juntos. Pero créeme que ni siquiera se imaginaron todo lo que les estaba a punto de pasar.
Antes de seguir, Brisa hace un corte en la historia y nos cuenta que ella siente que hace tiempo el mal la perseguía, puntualmente desde sus 28 años, donde le pasó una situación poco habitual. En un buen momento, con una vida completamente normal, tienen que internarla de urgencia y operarla inmediatamente porque su vesícula estaba a punto de explotar. La cirugía sale perfecta y cuando la están ya transportando hacia la habitación donde iba a estar en observación X cantidad de tiempo más, los doctores se dan cuenta que algo malo estaba pasando y urgentemente tienen que volverla a ingresar en el quirófano y volverla a operar. Lo que pasa es que cuando le dan esta segunda dosis de anestesia, su corazón falla. Y ella tiene el recuerdo de ver su cuerpo tendido sobre la mesa de operaciones, escuchar las voces de los médicos, ver toda la aparatología alrededor, ver cómo preparaban el desfibrilador para reanimarla. Ella recuerda absolutamente todo. Estuvo muerta poco más de 1 minuto. Y evidentemente la resucitaron porque si no esta historia no existiría. Pero ella siente que cuando volvió a la vida, volvió con una suerte de conexión que ella nunca había tenido para con el más allá. Ahora sí, volvamos con la historia. Al principio todo marchaba bastante bien, el ambiente era tranquilo. Tanto Eddie como Darío como Brisa se sentían mucho más seguros y protegidos, ya que estaba Alfredo con ellos. En un momento vemos que el bebé Gabriel está durmiendo en su cuna, en la habitación principal de arriba, y los restantes 4 miembros de la familia están juntos en el comedor ayudando a los niños con unas tareas de la escuela. Hasta que el monitor del bebé empieza a emitir ruidito. Empieza a emitir unos sonidos extraños. Hasta uno de los niños dice que se oía como las caricaturas de la tele. Alfredo, que tenía muy en claro todo lo que su mujer había vivido en esa casa, se para, va a la habitación y está todo en silencio. Agarra la otra parte del monitor, se fija en la frecuencia, lo agita un poco a ver si no tenía algo suelto. Estaba todo bien. Podría haber sido una interferencia y nada más que eso. A decir verdad, pasa. Espera un momento más. Todo es tranquilidad en la habitación, así que baja y se pone a seguir con lo que estaba haciendo, hasta que de golpe desde el monitor de bebé en el comedor empiezan a emerger unos gruñidos bestiales al mismo tiempo que escuchan a Gabriel llorar de una forma desesperada. Y esta vez los 4 suben corriendo las escaleras rumbo a la habitación y nada más abrir la puerta otra vez ven cómo la cuna de Gabriel con él adentro se mecía lo más campante. Y así como se mecía de golpe se quedó quieta, completamente estática. Y ese fue el momento donde Alfredo vio la posibilidad y fue a levantar a su hijo. Y cuando se da la vuelta para salir de la habitación, algo invisible lo agarra del cabello con tanta fuerza que lo tira hacia atrás, logra tirar a este hombre al suelo con el bebé en brazos y no conforme con eso, uno de los armarios se empieza a mover hasta que se despega de la pared y se acomoda en tal posición como para caérsele encima. Esto de milagro no pasa porque Brisa logra sujetar este mueble. Alfredo se levanta, los niños son los primeros en bajar la escalera, Brisa empieza a bajar los escalones, Alfredo sale de la habitación, cierra la puerta desde afuera y automáticamente algo abre la puerta otra vez y algo también hace que Brisa baje rodando las escaleras hasta el final.
de una forma particularmente violenta. Alfredo era un hombre escéptico, no creía en nada de todo esto. Pero a partir de todo lo que le tocó ver y sufrir esa noche, su percepción para con lo paranormal cambió completamente. Como pudieron, salieron los 5 de la casa y tal cual como en cualquier película, se suben al auto y el motor no arrancaba. Los niños miran por las ventanillas hacia el piso superior de la casa, hacia la habitación de ellos y ven a esta figura calcinada desde adentro mirándolos. Todo es desesperación. Brisa y Alfredo se bajan del auto para empujarlo y recién cuando ya lo habían empujado 2 casas, recién ahí el auto empieza a funcionar. Y se van, ahora sí, para nunca más volver a ese lugar. El problema es que tampoco tenían a dónde ir. Mira, mal que mal una cosa es que tu madre te reciba a vos y a tus 2 hijos y otra cosa es que te tenga que recibir a vos, a tus 2 hijos, a tu hijo nuevo y a tu nueva pareja también. Es una situación un poco incómoda. No tenían tampoco el dinero suficiente como para comprarse otra casa. Entonces, Brisa pendulaba entre las opciones de venderla o alquilarla. Pero ninguna de las dos le convencía porque ¿con qué cara voy a hacer que alguien más se someta a toda esta pesadilla? Y este es el momento donde conocemos a Roberto, hermano de ella, que le dice, mira, donde yo estoy viviendo es un lugar lo suficientemente cómodo para 5 personas, mi contrato de alquiler ya está por terminarse, ¿por qué no te mudas vos y tu familia a esa casa y yo me mudo a la tuya? Yo no creo en lo paranormal, no creo en fantasmas, no creo en nada de todo eso. Y mira que Brisa le explicó todo lo que habían vivido. Hasta Alfredo le debe haber dicho que eso no era joda. Pero Roberto, sí, dale, dame las llaves. Hacen este intercambio. De la familia, por un momento, no vamos a saber más nada, solo que están bien en esta casa que antes era ocupada por Roberto. Ahora, ¿qué le pasó a Roberto? En un primer momento nada. Durante las primeras semanas, incluso nada. Él estaba feliz, la casa era más grande, si te descuidas, era más lujosa o con mayores comodidades que donde él estaba. Su hermana le había dejado todos los muebles. Él lo único que había tenido que llevar era su ropa. Era fantástico. Lo vemos en un momento ya la tarde-noche en la sala atendiendo, o mejor dicho, terminando de atender una llamada de trabajo. Corta y automáticamente le entra una llamada de su esposa que acá, inciso, se ve que no vivían juntos. O quizá esta señora estaba de viaje, no la vemos nunca, capaz ni siquiera existió, pero bueno. Se ponen a hablar de qué tal tu día, mira, yo hice esto, lo cotidiano. Y mientras hablaban de lo más normal, Roberto escucha una voz gutural que le dice, me das asco. Al mirar así para todos lados, no hay nadie. Y le pregunta, amor, ¿escuchaste vos también eso? Y antes de que la esposa del otro lado del teléfono pudiera responderle si sí o si no, esta misma voz le dice, vas a morir. Yo no sé por qué, pero Roberto hace algo que yo no haría. Le dice, che amor, para, te dejo, te llamo más tarde. ¡Cloc! Y se pone a revisar toda la casa. No podías revisar toda la casa con el teléfono en la mano. Estamos hablando de que era un celular, no un teléfono fijo. Bah. Pero bueno, hace eso, revisa toda la casa y no encuentra absolutamente nada. Solo
como una sensación, una opresión, una mezcla que él mismo describe como de perversidad, de mucha maldad. Pero como no pasaba nada más, es algo con lo que él podía convivir. No volvió a escuchar esa voz, no volvió a recibir amenazas. Lo vemos en otro momento, muchos días después, que él está a punto de salir de su habitación después de cambiarse. ¿Ya está? ¿Puedo seguir o va a pasar otro camión? ¿No ven que tengo a Roberto en la habitación cambiándose? Por favor, más respeto. Roberto termina de cambiarse. Está ahí buscando su cinturón, su reloj. Hombres de negocios. No sé yo qué es eso. Y se gira así y mira la cama porque nota cómo las sábanas empezaron a moverse solas. Pero no es un, ay, la sábana se está resbalando del colchón porque duermo en seda egipcia de 8000 hilos. No. No se resbalaban las sábanas, sino que empezaron a levantarse y a inflarse, como si debajo de ellas hubiera una persona parada sobre el colchón. Y acá Roberto, con ese perro de fondo y con sus santos huevos, porque hay que reconocérselos, ¡pah! Arranca la sábana, no había nada, no había nadie. Dice, ¡pah! No le da importancia, ni siquiera le da importancia a eso. Termina de agarrar sus cosas y cuando se gira para la puerta para salir de la habitación, ve ahí de pie a un niño mirándolo mientras lloraba, como pidiéndole ayuda. Y esto a él, eh, según sus propias palabras, no lo asusta, sino que lo conmueve, porque logra sentir el sufrimiento de ese niño. En la entrevista este hombre se pone a llorar de solo recordar esa imagen y todo lo que sintió en ese momento. Cuando ese niño se desvanece y él logra salir de su asombro, agarra sus pocas pertenencias y sale de la casa y le entrega la llave de la misma a su hermana diciéndole, te creo, y este lugar casi consigue enloquecerme. Y en este punto, para Brice al escuchar eso, de boca de su hermano, escéptico, testarudo, descreído, era terrible también, porque era reconfirmar otra vez que algo muy malo pasaba en ese lugar. Ya no eran ni las imaginaciones de sus hijos, no era un episodio raro de sonambulismo de ella. Todos habían escuchado lo que había pasado con el bebé. Alfredo tenía miedo de ese lugar. Ahora que también Roberto era demasiado hasta para ella. Unos cuantos meses más tarde, Brisa seguía con el tema este del papeleo, nuevamente le daban una nueva fecha para recibir su casa. Todo era felicidad. Ellos vivían tranquilos, pero le piden desde el gobierno ciertos documentos. ¿Dónde crees que estaban esos papeles? En la casa de Nuevo León. Y no tienen más remedio que volver para buscarlos. Y ahí la vemos a Brisa, a Alfredo y también a los padres de él. Nada más abrir la puerta, describen que el olor era similar a haber desenterrado algo que estuvo mucho tiempo bajo tierra. Y así con las náuseas y demás, Brisa se va rumbo a la cocina a buscar los papeles por ahí. Y Alfredo decide subir a la habitación que había sido de los niños.
Ve los juguetes desparramados por todas partes y empieza a tomar algunos y guardarlos para llevárselos. Y el autocontrol remoto empieza a andar solo otra vez, como antes. Él lo agarra del suelo, lo sostiene, e inmediatamente algo se lo arranca de las manos. Él dice, ok, verá, ya una vez me maltrataste el cuero cabelludo y me tuve que hacer un injerto, así que está todo bien, no me meto, vos no te metas conmigo, tengamos la fiesta en paz, yo ya me voy, así que retrocede sobre sus propios pasos y baja las escaleras para buscar a su mujer con la esperanza de que ya tenga los malditos documentos para irse ahí cuanto antes. Porque ese hombre tenía muchísimo miedo ya a esta altura. Baja y escucha. El rechinar de una puerta que se abría, se cerraba, se abría, se cerraba. Ese fue un ruidazo por parte del vecino que creo que se le cayó una bicicleta encima. Espero que esté bien. O no, quién sabe. Los perros otra vez. Todos los días esto, ¿eh? Siempre. Permanente. Estábamos en que Roberto escuchaba el trick trick de la puerta. Detecta que el sonido venía de una puerta que estaba en la cocina. Va hasta allá, la sujeta, con miedo a que le vuelva a pasar lo que le acababa de ocurrir con el auto de juguete. La puerta se queda quieta. Entonces él termina de abrirla y era la puerta que llevaba al patio trasero. ¿Y qué encuentra en el patio trasero? A Brisa, suspendida así como si algo la sujetara de los brazos. Creo que incluso, según él, ¿verdad? Brisa ni siquiera tenía los pies apoyados en el suelo. Él la empieza a llamar, empieza a pronunciar su nombre. Brisa no contestaba, así que él se acerca, toca su hombro y ahí ella se desploma y sale de esta suerte de trance. Otra vez, no sé cómo llegué acá, no sé qué está pasando, por favor, vámonos, vámonos, vámonos. Entran por esta puerta de chuic, chuic. Entran. Y afortunadamente se encuentran con los padres de él que sí habían encontrado los documentos y se disponen a salir de ahí, urgentemente. La primera que va a cruzar la puerta de salida es Brisa. Y nada más estar a esto, de salir del umbral, algo le empuja y le araña el rostro. Y tanto su pareja como sus suegros son testigos de que ella, momentos antes, no tenía esas marcas en la cara. Y por más de que logran irse, Brisa siente que desde ese momento lo que sea que había en ese lugar la siguió a ella. Esto significa que toda la sensación de protección que ella tenía lejos de este lugar se había esfumado. Sabía que ni siquiera Alfredo la podía ayudar ni proteger. Sabía que estaba a merced de cualquier cosa en cualquier momento, y era tanta su desesperación que su cuñada y su suegra la convencen de que vaya a ver a una sanadora. ¿Y saben qué nos encontramos en el consultorio de esta sanadora? Una estatua hermosísima de la Santa Muerte. ¿Tiene algo que ver con la historia? No. ¿Pero vos crees que no iba a mencionar este detalle? Hermosísima la imagen. Están sentadas en la mesa, frente a frente. Le hace como unos masajes en las sienes. No estoy de acuerdo con eso. Si es posible no tener contacto, no hay que tener contacto. Pero bueno, cada quien con lo suyo.
y le dice: en tu casa hay algo muy malo. Hay un niño muerto enterrado debajo de tu propiedad. Y hay dos hombres muy violentos también. Acto seguido, en una bolsa de papel, mete algunos ingredientes, le da una estampita con oraciones de exorcismo y las indicaciones para que ella misma se purifique. Ya ahí la vemos, ya ella en su casa siendo asistida por su suegra y por Arturo, se está aplicando un baño de descarga y cuando intenta leer la oración de la parte de atrás de la estampita, algo la tira al suelo y empieza a estrangularla. Desesperados, su suegra y Alfredo empiezan a rezar ellos y él se va corriendo por toda la casa a buscar una botella con agua bendita que básicamente la obliga a bebérsela. Y ahí Brisa se siente liberada de todo esto. Y ese es el fin de la historia. Nunca más les pasó nada, pero nunca más volvieron a esa casa. Pero más allá de esto, todos ellos están de acuerdo con que el miedo no los abandonó. El miedo de saber que ya hubo un ataque fuera de esa propiedad. Y el miedo de no saber cuándo se va a repetir. Me parece una historia loable. Si no es verdad, hay que darles un premio a todas estas personas, a las personas reales de la historia, porque fingen muy bien. Hay una desesperación en ellos cuando cuentan todo esto que no sé si hay alguien capaz de emularla también si no lo está viviendo. Pero esto no quita que hay cosas que a mí me parecen que están mal dentro de esta historia, que son incluso peligrosas. Mira, en Tren de Confesiones, yo soy un gran fan de los baños de descarga. Me encantan, me fascinan, tanto los de descarga como los baños de carga, que no son lo mismo. A decir verdad, una vez al mes mínimo me hago alguno, porque lo necesito por mi trabajo, por las consultas y porque de verdad me hace bien y me ayuda a eliminar, en cierto sentido, toda la carga que pude haber absorbido justamente de mi trabajo, dejarla ir. Pero, como gran fan de los baños de descarga, sé muy bien las limitaciones que tienen. No está mal que le haya dado para que se haga un baño de descarga esta sanadora a Brisa. Está mal que la sanadora no se lo haya hecho, porque estas cosas las tiene que hacer alguien profesional, alguien que sepa. Sobre todo en un caso así. No estamos hablando de, ay, tengo envidia, ¿qué baño de descarga me recomendás? No. Estamos hablando de ataques, estamos hablando, ¿por qué no?, de una posesión. No se trata de abrir y tomarte una pastilla. Se trata de hacer muchas cosas más donde la fe es necesaria, donde la intención es necesaria. Estamos hablando de rituales, no de pelotudeces, hablando mal y pronto. Entonces no podés hacer que la persona que está pasando por todo esto se lo haga a ella misma. Y todo bárbaro con la ayuda de su suegra y de su pareja. Tampoco son profesionales. No pueden ayudar en algo así. Por más amor que le tengan, por más buena intención que tengan. Lo que le estaba pasando a esta mujer exigía otra clase de limpieza. Y a decir verdad, ojalá que no, y ojalá yo me equivoque, pero no me sorprendería que los ataques en cualquier momento volvieran. Y muchísimo más fuertes que antes. No te deshaces
de un espíritu, de un fantasma o de lo que sea tan fácil, menos en un solo baño. Imposible. Pero bueno, ojalá que las personas reales estén bien. Estoy buscando alguna analogía para que me puedan entender a lo que voy. Porque el problema quizá no es tanto que no vaya a funcionar. El problema es lo que queda en el ambiente, que si no lo sabes limpiar, queda precisamente ahí. Esa energía residual se va a quedar en el lugar donde te hiciste el baño de descarga si no sabes qué más hay que hacer a continuación. Pero una cosa es que, no sé, volvemos, que te hagas un baño contra la envidia y tu envidia quede ahí en el sumidero de la bañera pudriendo hace un tiempo hasta que se disuelva. Porque mal que mal, sí, una energía densa, pero dentro de todo natural. No es tan perniciosa como algo así. Ahora, cuando vos limpias, muchas veces no estás eliminando la mugre o la basura que tenés que limpiar. Lo que estás haciendo es cambiarla de lugar. Lo hacemos nosotros en la vida cotidiana. Cuando barres el piso, no estás eliminando la suciedad, la estás cambiando de lugar. En lugar de que esté en tu suelo, la estás depositando en una bolsa de basura. Que esté adentro de una bolsa de basura, ¿hace que la mugre deje de existir? No. Que la bolsa de basura la saques de tu casa y se la lleve el servicio de recolección, ¿hace que esa basura deje de existir? No. Y a nivel energético, espiritual sobre todo, es exactamente lo mismo. Entonces, si ella tenía adheridos, fuerte viento y fuerte tormenta que se avecina, si ella tenía adheridos a estos 3 muertos, ¿a dónde pensás que se fueron cuando ella se hizo el baño de descarga en la casa donde ella estaba viviendo? Ay, no. Ah, que le dieron a tomar agua bendita, me vuelvo a la casa de Nuevo León, México, que es más bonita. No funciona así. Si estamos en México, vamos a subirnos un poquito a Estados Unidos. Vieron que ahí, cada 2 por 3, un famoso nuevo tiene la enfermedad de Lyme, que es esta que transmiten las garrapatas. Bueno, imagínate que vos estás en USA. No sé por qué estarías ahí, pero estás ahí. Te desnudaste para entrarte a bañar. Oh, vaya, una garrapata. Te la arrancás y se lleva un cacho de tu carne también y la dejas ahí. Y te quedas así y la mirás. ¿Vos pensás que la garrapata va a implosionar y va a desaparecer? No. Va a volver a vos si sos la única persona viva cercana. Y si no, va a encontrar otro huésped. Ahora, si vos te vas de ahí y no hay ningún otro huésped posible, bueno, probablemente sí, la garrapata se muera. Ahora, a un muerto no lo vas a volver a matar. Punto con ese tema. Hablando de muertos, si no podés vivir en esta casa, si no podés venderla, si no podés alquilarla, en lugar de tenerla al pedo, sobre todo con esta información de que quizá hay 3 restos humanos, o restos humanos de 3 personas distintas abajo de la construcción, ¿cómo no se te ocurre demolerla? Inventate la excusa que quieras. Decir, ay, no quiero tirarla toda abajo porque quiero cambiar el jardín de lugar y acá adelante tener una piscina comunitaria. No importa. ¿Cómo no haces algo para saber si esa información es real o no? ¿Cómo te podés quedar tan tranquila si ponele sí, hay 2 de esos muertos que aparentemente son una porquería, pero el otro era un niño? No te conmueve, no te moviliza. ¿No querés llevarle un poco de paz, aunque sea a él, para liberarlo de estar ahí abajo? Yo lo haría. Y una vez que la policía termine de sacar los restos humanos, soy el primero en armar una carpa o una tienda de campaña en el terreno y me quedo ahí toda una noche a ver si pasa algo o no pasa más nada. Y como no pase más nada, o me armo una casa nueva o compro una tienda de campaña más grande. Tan simple como eso.
Sin embargo, esta pasividad de Brisa y de toda su familia para con estos muertos, a mí me despierta otra teoría. Pero antes de eso, la teoría más fácil es decir, si todo lo que cuentan estas personas es real, les pasó esto, sí están esos muertos ahí, se fueron, baño de descarga, todo bien, happy. Esa es la primera. La segunda, bueno, sí, desgraciadamente terminaron viviendo en esta casa, están estos 3 muertos ahí, los atormentan, pasa todo lo que pasa, final feliz igual. Pero la tercera, que es la mía, y basándome en mi experiencia, no es tan feliz como estas dos. Si tenés a una vecina chismosa, tanto así como para pegarse el hocico contra el vidrio de tu puerta, para ver si estás adentro y haciendo qué, señora, concepto de privacidad, a ver si lo aprendemos. Si tenés una vecina así, y esa misma vecina tan entrometida no es capaz de decirte, ah, en la casa donde estás viviendo, sabes, mataron a 3 personas un buen día. No lo dice nunca. Opción 1, puede ser porque esta mujer no lo sabía. Ya llegó a la casa de al lado mucho tiempo después de que eso pasara. Ponele. Me sorprendería igual porque la gente chusma se entera de todo y de lo que no se entera se lo inventa. Pero supongamos que entonces no pasó nada en esa casa, que era un lugar que no tenía un pasado oscuro, que no hay restos humanos ahí, que nadie murió, nadie fue asesinado ahí. No nos olvidemos que Brisa se acaba de divorciar. Y para que vos decidas irte con tus 2 hijos de 5 y 4 años a cuestas sin saber ni siquiera a dónde ir, por dónde volver a empezar, es porque no solo te estás divorciando, sino que estás escapando de una relación muy mala. Pocas son las separaciones sentimentales que se dan en buenos términos. La gran mayoría son muy destructivas. Lo sabes y lo sé yo también. Es muy poco el índice de personas despechadas a las que no se les ocurre por un momento decir, ah, así que me querés abandonar, así que te querés divorciar, bárbaro. Me voy a tal brujo, me voy a tal bruja y te hago mierda la vida, así sea a través de la magia negra. No me importa, yo esta me la cobro y me vengo. No son pocas las personas que piensan así. A decir verdad, revisa en los videos de Esto no es espiritualidad porque tuve una experiencia así con un paciente, una experiencia bastante violenta. ¿Y si el marido de Brisa, ex marido, perdón, sí pidió hacerle algún daño a nivel espiritual a su exmujer? Esto a mí me abre 2 caminos. Partimos de la base, sí, pidió que se le hiciera un daño para destruirla, ni siquiera un amarre o algo para volver con ella. No, al contrario, te quiero loca perdida, y en el mal sentido. Opción 1. El trabajo da resultado a los meses, coincide justo con la mudanza de Brisa a esta casa de Nuevo León. Y supongamos que sí había restos humanos ahí. La misma energía negativa que acompañaba a Brisa a causa del trabajo de su exmarido es la que despierta o altera a las propias energías que ya estaban en ese lugar desde antes. Y es eso lo que genera todo lo demás. Sobre todo ese ahínco, si se quiere, en contra de ella. Porque está bien, primero empieza con los niños, pero automáticamente se pasa a ella y ella es la que vive la peor parte. Podría ser. El otro camino es que el ex marido le hace el trabajo. Ella consigue mudarse a este lugar. En este lugar no había nada, pero el trabajo realizado por su ex marido
digamos que es el responsable de que 3 muertos distintos, muy malos y muy pesados, se adhieran a Brisa. ¿Tendría sentido? En ciertas situaciones sí, en otras quizá no tanto. Ambas posibilidades son reales porque lo he visto yo, sí. Pero acá no sabemos. Es solo una hipótesis. Pero yo no la descartaría. Sino qué casualidad que cuando vuelven, tienen que volver a vivir en esta casa, esas entidades, esas presencias, no se la agarran violentamente con Brisa otra vez. Eligen al nuevo hijo que está teniendo con un nuevo hombre. ¿No te suena eso a celos en cierto sentido? ¿No te suena a despecho? A mí sí, porque si ya se la tenían jurada a ella y ya le habían hecho daño físico, a ver, no es que, ay, no, voy a cambiar de objetivo solo porque sí, porque si hay algo que me gusta menos en la vida que Brisa es su hijo menor. No. El último tema que nos queda hablar es sobre esta experiencia cercana a la muerte que Brisa nos comenta, así sin tener mucho que ver con la historia como tal. Pero es un tema de verdad muy apasionante, un tema que me encanta y se merece que lo tratemos en videos específicos porque no solo que son sorprendentes los relatos de las personas que vivieron estas SM, sino que es indudable que algo pasa. Hay un velo, si se quiere, que desaparece. Si llegas a pasar, así sea una fracción de segundo, en el otro lado o en el más allá, créeme que cuando vuelvas, no vas a ser nunca más el mismo. Si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas al canal, actives las notificaciones y me dejes tu comentario. ¿Cuál es tu análisis de este caso y qué teorías tenés? En pantalla estás viendo mi Instagram para que me sigas y contactes en caso que quieras, desees o necesites una consulta privada conmigo. Y en caso que quieras enviarme tus recomendaciones, sugerencias o denuncias, podés hacerlo a través de esta dirección, donde también podés contarme tus historias y experiencias personales con el mundo del esoterismo. Yo voy a terminar de grabar ahora antes de que la tormenta eléctrica se desate del todo y se me corte la luz y quede acá como con todo el video mal hecho. Así que, para evitar un mal mayor, muchas gracias. Y si todo marcha bien, hasta pronto.